verso 22. Josué 10, 22. Vamos en cuanto esté la proyección, vamos a dar lectura a ello. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Josué capítulo 10, versículo 22. Cuando lo tengan, me dice amén. Amén. Así dice la Escritura. Entonces Josué dijo: abrid la entrada de la cueva y sacadme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron, y le trajeron de la cueva estos 5 reyes: el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Y sucedió que cuando los llevaron, verso 24, a estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y les dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él: acercaos y poned vuestro pie sobre el cuello de esos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuevamente, Señor, pidiendo la dirección del Espíritu de Dios, que nos guía, Señor, a toda verdad, a toda justicia. Tú dijiste, Señor, que no habría necesidad que nadie nos enseñara, sino que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Confiando en ello, en tu palabra, es que estamos aquí reunidos, Señor, para que nos enseñes en esta noche. Espíritu Santo, enséñanos con la inspiración tuya, de tal manera que pueda yo ser un vaso por donde pueda fluir la palabra tuya y pueda traer, Señor, a tu pueblo dirección sabia para hacer la guerra. Quiero bendecir a tu iglesia, quiero bendecir tu nombre, porque tu palabra bendita es. En el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Bien, pues este rey de Jarmut, el mensaje aquí no lo quiero extender mucho, porque la Escritura es muy rica en muchos pasajes, pero lo suficiente como para que podamos tener una idea de qué significa o qué área en nuestra vida tenemos que sacar a ese que a veces trata de gobernar nuestra voluntad. Y acuérdense que el que debe gobernar nuestra voluntad es el Espíritu de Dios, es nuestro Señor. Pero a veces tenemos influencias que nos gobiernan y de repente hacemos lo que no queremos, como decía Pablo: lo que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, ese acabo haciendo. Y es que me he dado cuenta que un rey escondido en la cueva, bien encuevado, está dentro de mí. Entonces, actitudes que a veces se enseñorean de nuestra vida, y queremos ver qué significa el rey de Jarmut. Jarmut quiere decir ser ensalzado, ser arrogante, tener actitudes, hermano, ingreídas, envanecimientos. Hemos aprendido por el Evangelio de Jesucristo que eso no debe ser ya así. Sin embargo, a veces los cristianos por ahí damos mal testimonio, porque a veces surgen actitudes que ya no deberían de estar en nuestra vida, pues nos han perdonado nuestros pecados y nos han dado el Espíritu de santidad. Pero quiero hablarle un poquito acerca de qué significa ser ensalzado. Por ejemplo, en la Escritura encontré en el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, y en el versículo número 5, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, aquí aparece un hijo de David. Usted sabe que cuando David ya estaba viejo, dice que él ya estaba, hermano, que ya no, las pasiones ya no lo levantaban, sino que ahora estaba ya había, como dice la Escritura, había muerto a su carne en sus deseos, y ahora ya no tenía pasión, porque le trajeron en los versos primeros de este capítulo, ahí mencionan que trajeron una joven para ver si le despertaba la pasión, pero ya la pasión ya no hacía efecto en la vida de él, porque ya estaba para partir, para ir al reino de Dios. Y allá no podía llegar a esa condición. Hay cosas que en nuestra vida a veces tienen que morir. Y aquí entonces, cuando David ya iba a partir, entonces iba a dejar ese reino, ese trono lo tenía que ocupar uno de sus hijos, pero él tenía muchos hijos. Y entonces surgieron algunas actitudes en algunos de sus hijos, pero vamos a considerar a uno que se llamó Adonías. Dice aquí la Escritura en el verso 5: entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de caballo, 50 hombres que corrieran delante de él. Dice en el verso 16: su padre nunca
lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. ¿Quién se recuerda de Absalón? Que también era un hombre que tenía una cabellera que cada año la cortaban y pesaba bastante su cabello, de cabello pesado, y era también un hombre muy, muy guapo. Digo usted, así como yo, digan los varones. No tanto, ¿verdad? No, ni tan guapo, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, aleluya. Bueno, entonces, dice aquí la escritura que su padre nunca lo había contrariado, preguntándole por qué hacía esto. Era también hombre muy hermoso al parecer y había nacido después de Absalón. Y quiero detenerme aquí tantito porque hay algunas cosas aquí que sobresaltan en la escritura. Y esto es de que dice que él se ensalzaba y él de repente se halló, hermano, queriendo ocupar ese lugar de reino. Él a sí mismo, él dijo: ¿para quién más que para mí? Y entonces él empezó, hermano, a preparar para sí carros y hombres de a caballo y 50 que corrieran, porque empezó a juntar gente para que... Está como las campañas de ahora, ¿verdad? De las políticas, que empiezan a correr y empiezan a poner, hacen su inversión y ponen su dinero, y algunos colectan, pero aquí estaba este hombre con esta mentalidad media democrática, porque creía que si ganaba muchos adeptos, iban a votar por él. Y déjenme decirle que el reino de Dios así no se maneja. Así nos estuvo manejando en ese tiempo. Este hombre, él creía que por empezar su campaña y tener gente que hablara bien de él, iba a hallar favor delante de la gente del pueblo de Israel, y entonces él iba a poder ocupar un lugar en el reino. Pero esto no es presidencia, esto es reino. Y el reino no se entrega de esa manera, no se entregaba de esa forma. Nosotros seguimos creyendo que pertenecemos a un reino. Y en ese reino no es por tener adeptos, ni poder votos, ni votaciones, ni nada de eso como se maneja hoy en día en muchos lugares, porque así lo demanda el Estado. Pero el reino de Dios no se mueve así. El reino de Dios se establece como aquí lo vamos a estar viendo ahora, que esto causó que esta persona se ensalzara. Y cuando nosotros contemplamos hoy en día las noticias de cómo están corriendo los diferentes partidos que hay, hoy hasta cómo se ven engreídos cuando pasan al frente, sobre todo el güerito, ¿verdad? Con su peinado así medio hablo así porque sé que no va a ser, ¿verdad? Pero si fuera, wow, le diría: no te hagas, sí es cierto. Déjeme decirle, la actitud es algo, hermano, que a este hombre Adonías le distinguía por ser una persona soberbia, por ser una persona, pero ¿cómo es que llegó a ser así teniendo un patrón a seguir en la vida de su padre David? Y es que déjenme decirle que aún el servirle a Dios no garantiza que uno sea un buen padre de familia. Servirle a Dios no da testimonio de eso. Servirle a Dios da testimonio que lo llamaron y que le está sirviendo. Pero el ministerio tiene que abarcar muchas cosas. Tiene que abarcar la vida misma, y tiene que abarcar el hogar, y los hijos, y la esposa, y todo esto, para que sea algo que pueda decir la escritura: si no puede gobernar su casa, ¿cómo gobernará en la iglesia o en el reino? Entonces este David tenía por ahí algunos problemas. ¿Por qué? Porque tuvo muchas mujeres. Y en los hogares donde eso sucede, salen rivalidades, salen actitudes de protesta, de inconformidad. Pero me llama la atención que dice que este Adonías era una persona pues de muy buen parecer, de hermoso parecer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en casa nace un bebé que sale güerito, bonito, con ojos azules y con la piel lisita, o puede salir morenito pero con su gracia? El punto es que muchas veces los muchos mimos y las muchas caricias y el mucho consecuentar berrinches y actitudes
a la larga traen problemas. Aquí dice, en esta porción de la Escritura, que su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Déjeme decirle que nosotros como cristianos, si no queremos tener a nuestros hijos cuando crezcan gente enaltecida, gente soberbia, gente engreída, arrogante, mucho hemos oído de los juniors, ¿verdad? Me refiero en el mundo, los hijos de ricos, que no les cuesta, hermano, más que pedir algo y ya lo tienen, y no importa el precio, no importa, y así como le llega, así lo desperdicia, así lo destruye, así lo hace. ¿Por qué? Porque nunca le han dicho por qué haces así. Déjenme decirle, nosotros tenemos que ser sabios para edificar nuestra propia casa, nuestra propia vida, pero también nuestra propia familia, y tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos disciplina, porque la disciplina hará que la rebeldía se le despegue del corazón del joven cuando está en su temprana edad. Pero muchas veces no tuvimos eso. Muchas veces crecimos con un padre que no estuvo ahí para estarnos corrigiendo, ni pidiendo cuentas, ni reclamando actitudes. Y gloria a Dios, porque ahora llegamos a Cristo y aquí pues, tenemos un Padre que sí nos hoy lo está haciendo, porque está enviando este mensaje. Pero cuando no teníamos ese mensaje, cuando no teníamos esa palabra y no teníamos al lado un Padre con el temor de Dios y con la disciplina del Señor, muchos padres sí lo pueden hacer porque fueron personas disciplinadas y han hecho a sus hijos disciplinados. Pero ¿qué cuando a un hijo se le consecuenta tanto y tienen actitudes y a veces hacen berrinches y hacen actitudes y se encierran y avientan la puerta, y todo eso contribuye a que a la larga se vayan mal formando en actitudes que a la larga les va a traer problemas a los mismos padres? Porque aquí el que le estaba trayendo problemas era la casa de David, a su reino, y toda la gente indignada porque veían cómo David tenía tan buen testimonio, aunque lo manchó un día, pero como Dios es un Dios que da oportunidades, gloria a Dios por ello, un Dios que siempre, hermano, no nos destruye. Por eso hablábamos del rey de Jerusalén, una justicia pero con misericordia. Y entonces aquí David, hermano, tuvo esa oportunidad, y sin embargo que ya había aprendido en la vida a enmendar errores, ahora estaba lidiando con lo que había sembrado. Usted sabe que lo que sembramos, tarde que temprano vamos a cosechar. ¿Qué sembró en este muchacho? Descuido. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este muchacho cuando creció? En un descuido que él tuvo, ya quería ocupar el reino. Estaba usurpando un lugar. Porque a veces nosotros, hermano, se nos desarrollan en nuestros sentires, en nuestra alma, actitudes que a veces hasta nos da vergüenza saber que tenemos en ciertos momentos ciertas actitudes. Y es que dice que esto tiene que ver mucho con el desarrollo de la infancia. Cómo nos enseñaron, cómo oímos, cómo era el lenguaje, cómo era el trato, cómo era el ambiente en el que nos desenvolvimos en casa de niños. Muchas veces venimos de hogares, hermano, que están tan ocupados los padres, no que sean malos, pero están tan ocupados que se descuidaron su casa y crecieron conforme a lo que vieron en televisión o lo que vieron no sé, los vecinos en la calle. O yo crecí en la calle aprendiendo de las experiencias de otros, pero gloria a Dios que cuando llegó el Evangelio me pude refugiar debajo de las alas del Todopoderoso ahí. Pero qué tremendo si no hubiera llegado, a lo mejor hubiera acabado en una condición terrible, porque la soberbia es algo que se trata de manifestar en la vida de uno cuando uno no le gusta que le digan las cosas. Por eso, mire, como cristianos tenemos que aprender a que si alguien nos pone un punto que toca donde hay la llaga, no deberíamos de hacer otra cosa más que decir: espérame, hermano, deje que el Espíritu de Dios ponga su bálsamo para que yo pueda soportarlo, y para que pueda tener oídos para oír, y para que no tenga una reacción. Fíjense que en una ocasión me tocó atender el Señor empezó a anunciar de que iba a liberar a homosexuales, fíjense, hace algunos años. Y entonces yo nunca me imaginaba que iban a llegar a la iglesia, pero llegaron a la iglesia dos. Y entonces
Cuando llegaron nos quedamos así, ¿verdad? Porque la profecía había sido cabal de la pastora, había dado esa palabra y tal como la profetizó, así llegaron. Lo que nunca me esperaba que fuera uno de ellos a buscarme a mi casa porque lo ayudara. Y entonces me buscó cuando estaba orando por él. En cuanto dije Padre en el nombre de Jesús, empezó a arrojar como si se destapara un drenaje, pero de cosas sucias que salieron de esta persona porque estaban buscando su limpieza. Y la Escritura dice que el que esté limpio se limpie más, y él quería limpiarse más. Entonces cuando pasó esto, empecé a orar y a reprender y a atar y a debilitar, pero de repente se le empezaron a poner las manos así empuñadas y dije, me va a querer dar un... Y dije yo, aquí voy a tener que estar bien alerta, porque entonces le empecé a decir, no puedes usar sus manos, y se le aflojaban las manos. Ay, gloria a Dios, dije yo, ¿verdad? Y de repente se le saltó una serpiente en la columna vertebral, por debajo de la piel. Y yo dije, este es tremendo, pues ¿en qué andaba metido? Pues en adivinación, en brujería, en todas esas cosas. Sabía de esa clase de descendencia venía, por eso él le pasó todo eso, lo que vivió. Déjenme decirle, aunque no estamos a favor de que se siga viviendo de esa manera, las puertas están abiertas para recibir gente así, pero para hacerla libre, porque el Señor puede libertar a cualquier persona que se arrepienta de su pecado. Y entonces cuando seguía yo reprendiendo y entonces la nariz parecía que le iba a tronar, porque salía así como un toro bravo, así como cuando los caballos sueltan el resoplido así bien fuerte. Él estaba arrojando de su nariz que parecía que se le iban a romper por dentro. Yo me pude dar cuenta, ¿por qué estas reacciones? Y es que había crecido sin papá y sin mamá. Sí sabía quiénes eran, vivían en su casa, pero no lo instruyeron de una manera correcta. La mamá era la que gobernaba la casa y no el papá. El papá era un hombre de carácter muy débil. Entonces él salió confundido, decía, parece que es más bien, esta parece que es más bien mi papá y este parece que es mi mamá. ¿Por qué? Porque los papeles que cada uno por instinto que Dios le da, no los están desarrollando en su forma correcta. Y entonces salió con la mentalidad de que el sexo débil es el hombre. Y sin tener esa orientación paternal y maternal de una manera ubicada conforme a los principios de Dios establecidos, entonces empezó a crecer y después empezó a acercársele un espíritu de perversión, y a muy temprana edad lo empezó a desviar por una idolatría y una brujería extrema que vivían en su casa. Entonces acabó siendo presa del enemigo, y cuando llegó el tiempo quería zafarse de eso, pero no podía, porque adentro estaba algo habitando. Y entonces empezó a ser una persona soberbia, y entonces no gustaba que nadie le dijera nada. Y es por ello que cuando yo estaba reprendiendo me quería golpear y quería hacer un montón de cosas. Pero me pude dar cuenta que la formación de niño fue la que intervino de una manera muy fuerte en la vida de él para que él cayera en ese cautiverio. Entonces este muchacho, conforme fue creciendo, empezó a aprender la brujería y hacía cosas que ahí no me mencionó, que no se las quiero ni mencionar, pero tenía trabajados hasta su propia familia para vengarse de ellos. ¿Por qué? Porque como más veía el que los dominaba, más se engreía y más se enaltecía y más se llenaba de soberbia. Pero cuando llegó a Cristo, ahí tuvo que, como aquel gadareno, doblar sus rodillas y humillarse y pedir perdón y despojarse de todas estas cosas. Y gloria a Dios, que Dios, hermano, es un Dios de misericordia, que da oportunidades buenas, y Él aprovechó. Pues Adonías también le dieron, hermano, su tratamiento, y vamos a ver un poquito más adelante de ello. Pero dice así en el verso 6: su padre nunca lo había contrariado preguntándole por qué has hecho así. Era también hombre muy hermoso, de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y había consultado a Joab, hijo de Sarvia, y con él al sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías. Mire, él empezó a ganar adeptos, él empezó a agarrar seguidores.
él empezó a congraciarse y miren, hasta con un sacerdote ya se lo tenía hechizado. ¿Por qué? Porque lo traía para hacer su voluntad. Miren qué tremendo las cosas que estaban sucediendo en la vida de Adonías. Y dice que lo respaldaban también Joab. ¿Se acuerda quién era Joab? Era el general del ejército de David. Era parentela de David, era como primo o algo así, así como Abner era de Saúl, que también eran parientes. Porque déjame decirle que en los ministerios se involucran a la familia también. Hijo de un pastor, pues van a salir pastores. Hijo de profeta, pues hijos de profeta. Si hay un apóstol, pues van a salir apóstoles. Si sale un evangelista, pues sus hijos van a ser buenos para evangelizar. Porque así es como viene la bendición. Entonces él se agarra, hermano, a un general del ejército de David, su padre. Y entonces él se ve respaldado por él. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó con Joab? ¿Qué pasó con Abiatar? ¿Qué les pasó con el discernimiento? Porque a veces, hermanos, se nos va ahí se va uno con la apariencia externa, como Samuel se estaba yendo con la apariencia con los hermanos de David, cuando decía, de segurito que este es el ungido del Señor, y le decía al Señor, no, porque tú ves por fuera, pero yo veo por dentro. Es que este asunto es por dentro. Jesús dijo, limpien primero el plato por dentro. Entonces por dentro es donde está el problema. Por dentro es donde están actitudes, por dentro es donde están el que le llaman la personalidad, que para mí son puros cuentos chinos. ¿Por qué cuentos chinos? Porque pura psicología. Para mí que no hay cuestiones de personalidad. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra personalidad y tenemos que adoptar la personalidad de Cristo. Entonces, si es la personalidad tigre, va a tener siempre manchas. No, Cristo los puede lavar, los puede limpiar y puede hacer una nueva criatura. Y es lo que está haciendo con nosotros ahora. Nos va a cambiar esa mentalidad de que las personalidades, porque no hay otra más que la de Cristo. Dios nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, mire qué tremendo, tenía el respaldo de un general, tenía el respaldo de un sacerdote. Pero qué clase de sacerdote que estaba buscando complacerlo. ¿Sabe que nosotros los sacerdotes no podemos agradar a los hombres? Pablo decía, si yo soy siervo de Dios, tengo que agradarlo a Él, no a los hombres, porque ¿quién es el que va a la recompensa? ¿El galardón quién lo va a dar? La gente no. Yo no voy a recibir galardones de usted. Si bien me va, lo voy a recibir el Señor. Y eso si hago el papel bien, porque si no lo hago bien, me va a decir siervo inútil. Entonces yo tengo que procurar agradar a aquel que me llamó. Pero si busco adeptos para que voten por mí, a ver, ustedes voten para que sea yo el representante de los pastores. Hermano, por favor, eso no funciona así. No va a dar buenos fines, no va a dar buenos resultados. Lo que va a dar buenos resultados es que uno obedezca la voz de Dios. Ok, entonces Adonías tenía Joab, un buen líder, hermano. Mire, todo pastor necesitamos tener unos buenos líderes. Un buen líder, pero no para que lo esté respaldando al pastor, sino para que tenga celo por hacer las cosas bien, pero con Dios. Dios, cuando levanta a un ministro, le pone las ayudas buenas ayudas. Pero también cuando lo va a dejar caer, se les empieza a quitar. Por eso es que mire, este asunto no es de adeptos, este asunto es de Dios mío. Si he hallado gracia delante de tus ojos, tú me vas a sostener y vas a sostener tu obra y vas a añadir las ayudas y los líderes. Y aquí estaba un líder, hermano, que estaba, y un sacerdote que estaba, pero para complacerlo a él y no al Señor. Dice el verso 8, pero el sacerdote Sadoc, gloria a Dios, porque siempre hay malos, pero también hay buenos. Digo usted, gloria a Dios, que también hay buenos. Hay mucha gente que dice, no, que el diablo, pero también está el Señor, también están sus ángeles. Ay, que los demonios, pero hay ángeles, pero hay querubines, y hay serafines, y hay seres ardientes, y hay ancianos, y hay seres de ojos. Ay, Dios mío, nos ver, Padre, con respeto y sencillez, Dios mío. ¿Por qué? Porque le examinan todo a uno.
lo ven a uno más que mejor que el Lemuray ese que lo meten a uno. Bueno, vamos a seguir adelante. Pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, rey, y los valientes que tenía David no estaban con Adonías. Mire, hermanos, se estaba dividiendo, y pareciera ser que este reino ya estaba dividido desde entonces. Pero fíjese cómo el enemigo estaba tratando de sacar ventaja para dividirlo, pero siempre Dios le mantuvo a David gente fiel. Y nosotros tenemos que aprender a ser fieles al Señor. Todos tenemos que aprender a serles fieles al Señor y al ministerio. ¿Por qué? Porque para algo Dios lo pone. No lo pone nomás para que haya un nombre, una fama. Lo pone porque tiene que dar lo que recibe de parte de Dios. Ahora dice aquí que en el verso 9, y Adonías, mire qué tremendo, Adonías sacrificó ovejas, bueyes, animales cebados junto a la piedra de ¿qué? ¿Y sabe qué quiere decir Sohelet? Piedra de la serpiente. Mire lo que lo estaba ministrando a él. No dice que esa piedra era la roca de nuestra salvación. ¿Quién lo estaba atendiendo y quién lo estaba alimentando? Su ego y su arrogancia y sus ayudas y todo eso. Porque es que cada oveja con su pareja tenía ovejas, tenía ahí bueyes, usted sabe que representan las ovejas, ¿verdad? Como nosotros los cristianos, las ovejitas, pero también los bueyes representan los ministros, dijo Pablo. Ahora ya tenía él todo estructurado, todo aquello con lo que iba a ser su reino. Pero dice que fue y presentó, hermano, todos esos sacrificios a una piedra de Sejolet, o Sohelet, que quiere decir piedra de la serpiente. Oiga, no vio por ahí, puse transferí del YouTube al Facebook, mujeres, personas que están con ojos de serpiente, que los mira de artistas y muy así, pero hablando y detrás de ellos, por ejemplo, como Shakira. Esa no necesita verle los ojos, nomás con que la vea cómo se mueve, sabe que trae una serpiente dentro. La seducción. Y entonces, mire, este tremendo estaba honrando a la serpiente, como esos artistas están honrando a la serpiente. Dios nos guarde, hermano, está sirviéndole a la serpiente con la religiosidad. Mejor que nos lleve el Señor a mantener un evangelio sano, libre de influencias de la serpiente, con engaños, y que podamos ser hallados genuinos y verdaderos, que podamos hacer el papel de cristianos, pero verdaderos y no falsos. Amén. Gloria a Dios. Y este tenía a su sacerdote que lo estaba oficiando, hermano, y a su ejército, a su general, a sus líderes y a su pueblo, y a todos los tenía entregando sacrificios, pero en la piedra de la serpiente, en vez de traerlos a la roca que es Jesucristo. Mire qué tremendo fue el desvío, porque una actitud por una mala instrucción de niño acabó haciendo estragos en el reino donde Dios había puesto a David. Y como iba con intenciones influenciadas por la serpiente, dice aquí la escritura, hermano, que en el verso 25, vamos a brincar un poquito, dice: porque le has descendido hoy y has sacrificado bueyes, animales cebados, ovejas en abundancia, y ha invitado a todos los hijos del rey, a los comandantes del ejército, al sacerdote Abiatar. He aquí, están comiendo y bebiendo en su presencia y gritan: ¡viva el rey Adonías! Y el hermano tenía sus porristas. Dios nos guarde, hermano, de andar. No vaya a ser nunca porrista mío, oiga. Sea porrista de Cristo, sea mensajero del Señor. No va a decir: venga, mira, adulame el hermano Eduardo. El Señor reprenda al diablo, hermano, porque entonces estaría yo como Adonías. Mejor dígale: mira, vamos allá a la iglesia, ahí invocamos la presencia de Dios y baja el Espíritu de Dios, y ahí, mire, échele porras a eso. Lleve la palabra, la buena nueva, y anuncie que hay un Dios poderoso que visita su iglesia, cuando estamos en armonía y en unidad, donde envía el Señor bendición y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Entonces, mire, ya tenían ahí su fiestota,
tenían su buen culto, estaban comiendo y bebiendo. ¿Sabe qué es comer y beber? Les estaban predicando y están recibiendo el mismo espíritu de él. ¿Sabe usted que el espíritu de un pastor está metido a sus discípulos? Jesús les sopló y recibieron su espíritu, Espíritu Santo. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que son transmitidas cuando vienen del Señor, hermano, van a traer buenos resultados a nuestras vidas. Por eso es que nosotros nos demandan, hermano, que Dios nos ayude para que podamos estar transmitiendo no ira, no arrogancia, no vanagloria, no vanidad, sino sencillez de corazón. Dios nos ayude a los que predicamos la palabra a mantener sencillez de corazón, y a usted también, porque usted tarde que temprano va a compartir la palabra con alguien y le va a transmitir del Espíritu que está en usted, y si está lleno de Dios, al ratito hasta lenguas o profecía o visiones o algo va a suceder. Diga usted, recibo pues. En verso 32, entonces el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Ellos entraron en la presencia del rey, y el rey le dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gihón. ¿Se acuerda de quién entró montado en un burrito a Jerusalén? Jesús. Mire, de David se inspiró. Dijo, así es como la actitud tiene que ser del reino, tiene que ser sencillo. No entró, hermano, un caballo pura sangre, no entró en limusina, no entró en helicóptero, no entró como en papamóvil, no entró en eso. Entró en un burrito, y no de comer, en un asnito, porque venía humilde su rey sentado para llegar a su reino. ¿Sabe que en este reino tenemos que despojarnos de ese espíritu, de ese rey Jarmut? Tenemos que luchar, porque de repente estamos bien humildes, pero de repente, Dios mío, dice la esposa, sí, pues como nomás no lo conocen en la casa, y pues la mejor referencia es la familia, porque los hijos y la esposa son los que lo ven a uno como se levanta, si se levanta contento, se levanta medio amolado, y no porque va a entrar en el burrito ese, sino porque trae actitudes feas. Pero mire, qué tremendo. Por eso es que el Señor me dio este mensaje, para acabar con el rey de Jarmut. Aleluya. No, dígame, pues. Que ahí el sacerdote, verso 34, que ahí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo unjan como rey sobre Israel, y tocar trompeta y decir: ¡viva el rey Salomón! ¿Qué sería el sentir de Adonías cuando oye que hasta lo ungieron y con profetas? Es que por eso es que el reino de Dios no es democracia, porque quien da la unción es Dios, y Él la da a quien Él escoge, y no pregunta pareceres. No le preguntó en el tiempo de Moisés si les parecía bien que José fuera. Nomás le dijo: agárrame a aquel y ponle las manos encima, porque del espíritu que está en ti se lo vas a transmitir a él, pero yo lo voy a ungir y lo voy a respaldar a él como te he respaldado a ti. Y esa era la diferencia. Aquí no era votación de que si la gente le parece o no le parece. Este asunto no es así. Ese es a quien Dios escoge, y a quien Dios escoge, Dios unge, y a quien Dios unge, lo respalda. Adonías tenía el respaldo del ejército y tenía el respaldo humano, pero Salomón traía el respaldo de arriba. Y entonces la humillación le llegó a Adonías, porque la ubicación tarde que temprano va a tener que llegar a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana hemos crecido, hermano, en una manera estratosférica, pero tarde que temprano se van a establecer los principios del reino. Y en los principios del reino el distintivo es la unción, el ungimiento del Espíritu Santo, que eso no lo puede dar hombre, aunque usa hombres, para llegar y llenar el cuerno de aceite y vertírselo a una persona, y que esa persona sea cambiada en otra, con el poder, con la gracia, con la unción, con la revelación, con todos la gama de gracias que Dios tiene. Dios, de gloria a Dios, envíala aquí, Padre. Proverbios 16, 18 dice: delante de la destrucción, ¿quién va? Proverbios 16, 18.
delante de la destrucción va. Ay, Jesús mandó su mensajero delante de él, pero ese no era orgullo. Ese, ¿sabe qué era? Era uno más que un profeta. Era un hombre sencillo. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre con vestiduras reales, un hombre con pelos de camello. Ay, este asunto no es de capuche, este asunto no es de elegancia, de tuxido, este asunto es interno. De interno, probablemente por fuera traiga Levi's, pero por dentro va a traer tuxido. ¡Ah, su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria, gloria! Y delante de la caída, ¿qué hay? La altivez de espíritu. El que tiene altivez de espíritu, dice el Señor, la caída es algo seguro. El que tiene actitud orgullosa no tiene vuelta de hoja, va a llegar a destrucción. Ay, hermano, no nos conviene, no nos hace bien a ningún cristiano, ni a ningún pastor, ni a ninguno nos conviene tener la soberbia ni el orgullo. Y el orgullo es cuando uno no se deja que lo gobierne. Pero a nosotros nos tiene que gobernar el Espíritu Santo. Y aquí en la tierra nos tienen que gobernar, hermano, en la iglesia. Dios les llama a los pastores, les dice, no se enseñarán de las ovejas, pero tienen que ser sometidos voluntariamente. Qué lindo. Mire, si algo yo tengo gratitud, hermano, Dios me ha bendecido con estos hermanos que participan en el altar y con los que están sirviendo y con ustedes. ¿Por qué? Porque no se los tengo ni que estar diciendo. A veces yo quiero agarrar el púlpito para jalarlo. No, hermano pastor, nosotros. Y yo me siento hasta inútil. Pero es bonito. ¿Por qué? Porque no hay señorío, sino con actitud espontánea, voluntariamente. Esas cosas adornan. Porque déjenme decirle que Salomón, por haber sido de ese linaje, cuando vino la reina de Saba, se encontró que hasta sus servidores se habían quedado cortitos de los elogios que le daba, porque decían, esto es más de lo que a mí me han contado. Y es que veía cómo tenían todo arreglado y ordenado. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos que ser de esa manera, en nuestra casa, con nuestra familia, que nuestros hijos digan, hombre, a mí me habían dicho que eran hijos educados, pero no de esta manera. ¿Por qué? Porque se sientan y no les tienen que decir, lávese las manos y quítese la gorra y póngase y lávese los dientes y la toalla no la deje tirar y los calcetines tiesos, póngalos en la... No le tienen que decir eso. Solitos ya, hacen todo. ¿Qué es eso? Orden. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y empezó Dios a ordenar. Separó la luz de la oscuridad, la luz de las tinieblas, lo seco, lo mojado. Empezó a poner orden. Cuando menos acabó, pues metió ahí, preparó un ambiente, porque tenía en su corazón plantar un huerto. Y cuando plantó ese huerto, iba a formar ahí a un hombre y a una mujer. Mire, hermano, un lugar panorámico, placentero, eso que se dice placentero, de placer, de delicia, de disfrutar. ¿No quiere usted llegar a su casa y disfrutar su familia? Que diga, qué bonita está mi esposa, qué guapo está mi marido, que ande chimuelo. Es que yo te veo guapo. Bueno, pues de eso se trata, que la mujer lo vea así, nadie más. ¿Verdad? A mí me ha dejado una bendición cuando el pastor Jesús Casillas nos comparte y dice, es que mi esposa dice que estoy guapo, y yo le creo. Gloria a Dios. Sí, amén. Sí se vale. ¿Por qué? Porque su esposa, si no lo oye su esposa, digo que no ande viendo de otro lado. Lo más seguro es que vaya a encontrar a favor y en contra, pero con que su esposa diga que amén, está con eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces, antes de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. Híjole, ¿nunca se ha caído usted? Ya me caí bien feo. Me fui de nariz, hermano, me fui de nariz. Y de lado le hice así para llorarla, ¿verdad? Me pelé todo el cachete. De bajar la tierra con las manos apretadas, ahí por traer pantalones apretados. Aguas con los pantalones apretados.
de pasadita, pues, ¿verdad? Por el mismo precio, decía mi hermano, ¿verdad? Entonces, me caí, ¿verdad? Traía toda la cara raspada. Pero como Dios hace maravilla, aquí estamos todavía, gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, verso 3, le voy a decir que con esa caída me sentí bien humillado. Me dio vergüenza que me vieran que traía la cara raspada. Pero en medio de los padecimientos, como que algo le trabajan por dentro a uno para que no se sienta uno muy caído. Diga usted, ¿recibo? Pues no lo recibo, pues. Gálatas 6:3, porque si alguno se cree que es algo, y luego dice no siendo nada, se engaña a sí mismo. Mire, por eso no nos podemos creer nada más que lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, que somos sus hijos, que nos ama y que estará con nosotros siempre. No nos podemos creer. Adonías se creía que era el rey, dijo, yo soy el rey. Fue el rey. Cuando le pusieron al rey, ¿dónde le quedó la vergüenza? ¿Sabe qué tuvo que hacer Adonías? Cuando se enteró Salomón, porque se lo reportaron al rey y que era Salomón el que se iba a quedar, y cuando le fueron a pedir cuentas, se fue y se agarró de los cuernos de un altar. Y entonces ya había determinado el rey que si había maldad en él, le iba a costar la vida. Pero como se le hincó, se la perdonó. Le quedó una buena lección. Ahí no murió, pero como el que es perico donde quieras verde, dice, la volvió a hacer. Y cuando la volvió a hacer, estaba ahora detrás de una que Salomón se volvía loco por ella. Esa sí no se la toleró. ¿A qué hombre le va a parecer bien que le echen ojos a su esposa? A su enamorada, a ninguno. Le va a salir ahí el león que trae por ahí, o el oso que trae por ahí escondido. ¿No decía David que él salía como un oso? Como una osa que le habían privado a sus cachorritos a la batalla, le tenía a la gente miedo. Hay un área que da miedo en nuestra vida. ¿Nunca la has visto en el espejo? Una área de esas. Una vez entramos a un restaurante, ya voy a acabar, esto es nada más para al postre. Una vez entramos a un restaurante y entonces estaba una ventanita, y entonces decía el viejo loco, estaba ahí con unas rejas y había unos escaloncitos, y la gente, como es bien curiosa, llegó y se asoma y estaba un espejo. El viejo loco. Era el espejo, ¿verdad? Por eso le preguntaba yo que si nunca lo ha visto en el espejo, ¿verdad? La área feroz. Cada uno tenemos un área feroz. Yo, por ejemplo, tengo una actitud bien feroz cuando estoy en medio de una liberación. Pero no puedo ser feroz con mi esposa, ni con usted. No puedo ser así. Usted sabe que nuestro Cordero de Dios es el león de la tribu Judá. Y yo, ¿ha visto ese león? Literalmente lo ha visto, yo lo he visto, ese león. Es un leonzote este abuelo. Imponente, temible, que cuando lo vi todo se me sacudía de miedo, de pavor, de respeto. Lo miré en un sueño. Ese león, dije yo, tan grande. El enemigo dice que él es como león, pero es gato. Hace como león, pero es gato. El león es el de la tribu de Judá. Y ese, cuando agarra una presa, la desbate. Es temible. Y va a venir como león, ya no como manso cordero. Cada uno tenemos esas dos. No que seamos bipolares, pero tenemos esas dos características. Que por un lado somos con ojos como de paloma. A ver, vamos aquí. ¿Quién me diera? David decía que tenía ojos como paloma, pero también ojos de osa que le habían quedado a sus crías. ¿Cómo serían los ojos de Goliat, hermano? ¿Usted cree que eran unos ojitos así españoles? No, ni ojos negros, eran unos ojos renegros. Qué tremendo. Pero fíjese que un día fuimos a un lugar para recibir una instrucción de liberación de una persona que se llama Rebecca Brown. Algunos quizás han oído de ella, otros a lo mejor no.
pero ella era así como daba siempre seminarios de liberación. Entonces fuimos, y entonces mi esposa y yo estábamos por allá en unas graditas al menos el último, y la veíamos, y decíamos, esta señora tiene la mirada bien negra. Y cuando nos la acercamos, los tenía ojos azules. La pregunta es, ¿por qué? Cuando uno está confrontando poderes demoníacos, no salen los ojos azules claritos, tiene que salir las llamas de fuego. El Señor Jesús tenía, ¿qué me dice la Escritura? Que es como, tiene como ojos de fuego. Sí, el fuego consume. Nadie que le vea unos ojos de fuego le va a dar así como confianza, va a tener así como, ¿qué pasa aquí? Como restringido, como no me puedo acercar con tanta confianza porque me puede consumir con la pura mirada. ¿Cómo cree que miraría la vida Goliat? ¿Así sonriente? No, hermano, lo tenía que intimidar. Si venía que le decía que le iba a cortar la cabeza, ¿a qué persona que le van a cortar la cabeza? Decir, sí, qué bien. No, yo te la voy a cortar a ti con una mirada de que lo intimidó. ¿Pero por qué? Porque hay una naturaleza, pero es del espíritu, no del alma, no de la carne. Yo estoy hablando en contra de las actitudes del alma, no a favor de ellas, a favor de lo del espíritu. Entonces dice aquí, dice así la Escritura, Hebreos 5:4, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue a Aarón. ¿Quién llamó a Aarón para ser sacerdote? Dios. Entonces cuando Dios hace el llamado, esto no es de que yo quiero ser, esto no es de que quiero ser cristiano, es que Dios te escogió para ser cristiano. Porque ni siquiera lo andamos buscando, y de repente nos predicaron y yo hasta le corrí. Yo le saqué la vuelta, vino un hermano y me habló, y entre que se volteó tantito, me le fui porque ya va a empezar. Pero mire, aquí estoy, me alcanzó. ¿Por qué? Porque es el que escoge, es Él. Yo no tanto lo escogí. Sin embargo, nos da el privilegio de decir, ¿quiere recibir a Cristo? Si estamos predestinados para vida eterna, vamos a recibirlo. Y si no, aunque entre, se sale uno. Pero ¿sabe una cosa? Gloria a su nombre que me alcanzó, y gloria a su nombre que te alcanzó. Y nos alcanzó, pero nos tenemos que despojar de esa área de nuestra vida que a veces es así como usurpadora. Ahorita que no está mi papá, te portas bien y te voy a castigar. ¿Quién le dio esa autoridad? Si es el hermano del medio. El más chiquito ya creció más grande que el mediano, y ahora el más grande, el más chiquito le quiere regañar al... ¿Y quién le dio esa autoridad? Pero si papá le dice al más chiquito, era tú, como dijeron a José, me vas a dar informes de tus hermanos. Y aquellos ya les andaba, porque el más chiquito los andaba supervisando. Pero es que nació con buena vestidura, porque le dieron su vestidura de colores. Eso es los que son hijos amados, los que tienen la protección que necesita tener el alma cuando llega a esta vida. Sabe que por no tener a veces ese afecto, esa estimulación, esa motivación, ese cariño, esa cercanía de relación con papá o con mamá, nace uno así como huraño, como rechazado, como chillón, como problemas, como enfermizo. Pero cuando nacen felices porque un hijo anhelado, y dicen, mira este Samuelito que nació hasta lo tenían en el altar y hasta ahí dormía, y le daban su túnica, y creció siendo un hombre de Dios que nunca dejaba al Señor que sus palabras cayeran en la tierra. Y de qué tremendo, pero dormía no servía para eso. ¿Sabe usted que hay gente que lamentablemente el Evangelio no le es compatible? Lamentablemente. Con nosotros no vamos a calificar eso, nomás con que estemos seguros que con nosotros sí es compatible el Evangelio. ¿Cuántos son compatibles con el Evangelio de Jesucristo en esta casa? ¡Amén! Hágale así como cuando meten un gol. Yo nunca he visto uno que meta gol. Se escañitan, brincan y cosas raras hacen. Ya tiene hambre, tiene sueño, ya le cayó de peso la cena, y ya nos vamos.
1 Corintios 3:18, y ahí termino. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo. ¿Quiénes se creen sabios según este mundo? El que ha estudiado filosofía, el que ha estudiado psicología, el que ha estudiado medicina, el que sabios de este mundo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de que llegue a ser sabio. El que sabe, como que no sabe, que llegue y se siente y tenga oídos para oír, para aprender. Siempre podemos aprender. Puede uno tener 80 años y puede tener oídos de discípulo, y discernir lo bueno, desechar lo malo, y seguirse desenvolviendo con la sabiduría de Dios. ¿Quieres sabiduría de Dios? Amén. Qué bueno que no tienes la sabiduría de este mundo como un bloqueo, porque hay gente que es tan sabia que no quiere ni saber qué dice la Biblia. No quiero saber ni el capítulo ni el verso, nomás quiero que me siga la corriente porque es mi personalidad. Eso no sirve. Lo que sirve es que tenemos que ser sencillos, mansos como palomas, sencillos. Y ¿sabe una cosa? Dios enviará su buena palabra y tú y yo nos la tomaremos. ¿Cuántos se quieren despojar del orgullo? De la altivez, de la actitud soberbia que a mí me enseña que ya me lo sé todo? No, siempre Dios sigue enseñando, aún a sus ángeles en el reino de los cielos les sigue enseñando. Él les pasa revista y van y se presentan. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Hasta el diablo fue a prender ahí, pero lo sacaron, porque los colados no pueden estar ahí. Aquí no vemos ningún colado, aquí somos hijos de Dios. Allá es otra cosa, aquí es la iglesia, y aquí podemos entrar de toda clase de personas. Dijo el Señor: salgan por los callejones y que tráiganse a todos, que se llene mi casa, porque él quería ver su casa llena de bendición. Ya después los ángeles de Dios se harán cargo de separar los buenos de los malos, y a unos decirles: venid benditos de mi Padre. Y usted diga: ahí estoy yo, Señor. ¡A su nombre! ¡Gloria! Póngase de pie mientras mis hermanos pasan de la alabanza. Vamos a